Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema maravilloso que es la persona del Espíritu Santo. El tema general que tenemos es la Iglesia del Espíritu. Es un tiempo maravilloso, mis hermanos. Un tiempo en el cual tenemos que poner nuestra atención en la persona del Espíritu Santo. Es quien hace toda la labor dentro de lo que es la iglesia. Y el objetivo es llevar a la iglesia a adorar al Padre y al Hijo. Es presentar una iglesia sin mancha ni arruga. O sea, en santidad. El Espíritu Santo lleva ese propósito de que el Padre y el Hijo nos puedan ver como vasos limpios y puros. Esa es la labor del Espíritu. Y estará trabajando en tu vida, estará trabajando en tu vida. ¿Y sabes cómo va a trabajar en tu vida? Fortaleciendo con poder por su Espíritu tu hombre interior, o sea, tu espíritu. Eso es lo que dice Efesios 3:16. Y otra cosa maravillosa es que el Espíritu Santo inspira las Escrituras. En 2 Timoteo 3:16 lo dice. ¿Sí? Que Él está inspirando la palabra de Dios. Todo lo que se escribió en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios utilizó a muchos hombres para que lo hicieran. En épocas muy diferentes, en tiempos muy diferentes. Sin embargo, el Espíritu inspiró esa palabra de vida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y tú lo puedes leer aquí en 2 Timoteo 3:16. Que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. Esta palabra, en ella podemos confiar plenamente. Damos gloria a Jesús por lo que el Señor nos está permitiendo meditar y que el Espíritu Santo nos ayude. Bienvenido a Palabra de Vida. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu obrando, Señor, en esta casa, en esta familia, en papá, en mamá, en sus hijos, en sus nietos, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu fortaleza y tu gracia es sobre nosotros. Gracias porque nos das entendimiento. Gracias porque tu Espíritu Santo nos revela tus misterios, tu infinito amor para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estudiado cosas muy especiales del Espíritu Santo, que es la labor, el trabajo que hace dentro de la iglesia. Él es el que está operando de una manera maravillosa, de modo que la iglesia pueda presentarse delante de su presencia sin mancha ni arruga. Es un tiempo precioso. Recuerden que estamos viviendo tiempos muy complicados, muy complicados. Mire lo que está sucediendo alrededor. Hay guerras por todos lados. Y mis hermanos, hay una opresión muy fuerte. Se ven terremotos. Y se verán tiempos difíciles. Dice la Escritura que habrán inviernos muy rigurosos que traerán mucho daño. La palabra se está cumpliendo paso a paso. Y quien nos lo revela es el Santo Espíritu de Dios. Muy bien, démosle gloria al Señor por todo lo que Él va a hacer. Seguiremos estudiando este tema, mis hermanos, y vamos a ver ahora la relación personal del Espíritu con usted. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿Se ha dejado guiar por el Espíritu? Entonces, entraremos en esto, mis hermanos, y vamos a comenzar a leer en la Escritura. Vamos a comenzar en San Juan 1:12.
San Juan 1:12. ¿Tiene su Biblia? Muy bien. Demos gloria a Jesús. Dice la Escritura en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, esto es simplemente hermoso. Nos dio poder para llegar a ser hechos hijos de Dios. Espectacular. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes, cuando leemos este capítulo de Juan, verso 1, encontramos muchas verdades maravillosas, pero que nos llamó a su presencia. No es un asunto que no está en el corazón de nuestro Dios, sino que Él determinó que fuese así. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra dice, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y luego nos sigue diciendo, Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Dice gracia sobre gracia. Dios es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo con todo esto? Hagámonos la pregunta. ¿Qué sucede entre el Espíritu Santo y la persona cuando se convierte? ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero que comprendamos en el momento en que usted llegó a convencerse de su pecado, que fue a través del Espíritu, y reconoce a Jesucristo como Señor y Dios de su vida. No que está siendo salvo, sino que lo está reconociendo como Señor y Dios de su vida. Esto es lo importante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en ese instante? ¿Sí? Dice que el Señor nos ha dado poder para llegar a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces tenemos que ver cómo nos vinculamos con el Espíritu Santo. En San Juan 3:5 que nos dice, vamos a la Biblia. Dice la Escritura en el verso 5, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero que observes esto. Esta palabra es muy conocida para muchos, pero ¿realmente la hemos experimentado en nuestro ser interno? Hay mucha gente dentro de la iglesia. Yo llamo, digamos, iglesia cristiana, y hay mucha gente que llega, le gusta escuchar la palabra, pero no ha tomado una decisión por Cristo. Y muchos han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Pero parece que ahí nos quedamos. Esto es algo más profundo de lo que quiere el Espíritu. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay dos cosas pero muy importantes. El nuevo nacimiento es muy importante. Y esto lo dice el verso 3. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es muy importante. Y vamos a ver el reino de Dios. Pero para entrar dentro del reino, dice,
os es necesario, ¿sí?, nacer del agua y del Espíritu. Y esto es para entrar en el reino de Dios. Entonces encontramos una cosa muy, muy especial en este sentido. Ahora bien, ¿qué dice Pablo acerca de los cristianos y del Espíritu Santo? Vamos a la Biblia, Romanos 8:9. Yo le invito a que tome su Biblia y comencemos a investigar. Romanos 8, verso 9. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice: sin embargo, vosotros no vivís según la carne. Escuche bien lo que está diciendo la palabra. Ahora, ¿a quién se lo está diciendo? Aquel que ha nacido de nuevo. Si tú lees el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, entonces hay un cambio de vida poderoso. Dice que la ley de vida en Cristo Jesús ha librado a aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Dios de su vida, de la ley del pecado y de la muerte. Ya la ley del pecado deja de operar en la vida de aquella persona. Y la muerte dejó de ser. Porque ahora tenemos vida eterna a través de Jesucristo. Esa es la promesa de la palabra. Y esto no viene sino es a través del Espíritu de Dios también. Dice: sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo puedes saber que el Espíritu Santo está morando en ti? Es porque va a haber temor de hacer algo irreverente a Dios. Porque la palabra dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si no soy de Cristo, le pertenezco a otro. Y tenemos que verlo de esa manera. Tú tienes que verlo de esa manera. Si eres de otro, vas a obedecer lo que el otro te dice. Y te va a llevar a los deseos de la carne. Por eso el Señor nos está hablando claramente aquí algo maravilloso. Vosotros ya no vivís según la carne, sino según, ¿qué cosa? El Espíritu. Wow, esto simplemente es maravilloso. Ahora bien, nos vamos a 1 Corintios. Yo le invito a que tome su Biblia y busquemos 1 Corintios 12:13. ¿Qué nos dice acá la palabra? Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bueno, quiero que comprendamos esto. Dice: todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Dice esto realmente. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y son los que conforman la iglesia. Pero mira, dice: tanto judíos como griegos, tanto judíos como gentiles. O sea, somos un mismo cuerpo a través de nuestro Señor Jesucristo. Tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Wow. Aquí entramos a experimentar por primera vez la gloria del Espíritu Santo en nuestras vidas.
En el momento en que tú recibiste a Jesús, verdaderamente en fe, tu experiencia comenzará a cambiar. El Espíritu Santo será tu ayuda, tu socorro, tu fortaleza. Él te revelará las cosas. O sea, eso es lo fundamental con el Espíritu. Mira, el Espíritu Santo te va a revelar al Padre, te va a revelar al Hijo. Te va a revelar los misterios del reino. Ese es el trabajo del Espíritu Santo para ti. Él te enseñará a adorar en espíritu y en verdad, con tu espíritu y operando en la verdad de Dios. Él es el encargado, es el que cuida tus pasos, el que te dirige. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, todos en un solo cuerpo. Y claro está, lo está diciendo, judíos. Cuando se refiere a judíos, se refiere a casa de Israel, casa de Judá. Griegos, aquellos que no son judíos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. A beber de un solo espíritu. ¿Se recuerdan que Jesús lo dijo? En el capítulo 7 de Juan, cuando dice que de su interior correrán ríos de agua de vida, está hablando del Espíritu. Entonces, veamos un sondeo profundo. Y aquí nos vamos a detener un minuto, tal vez más. En 1 Corintios 12:13, Pablo escribe que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora comprendamos a qué bautismo se está refiriendo. Con referencia a este versículo, la fórmula gramatical griega que se usa aquí es similar a la de otros pasajes que hablan de ser bautizados con el Espíritu Santo. Es la misma forma gramatical. Entonces, podemos comenzar a ver algunos pasajes de la Biblia. Y si nos vamos a Mateo 3:11, vamos a Mateo 3:11, mis hermanos. Yo creo que tenemos que investigar en la Escritura y comenzar a escribir lo que el Señor nos quiere dar a entender, y esto es a través de su Espíritu. Verso 11 del capítulo 3. Yo a la verdad os bautizo en agua. Y lo está diciendo Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está hablando de fuego. Pareciera que viene un bautismo de poder. Y mis hermanos, ahí lo vamos a ver más adelante. A través de este pasaje, muchos hacen énfasis en que hay un bautismo de espíritu, de fuego y de poder. Y que hay un bautismo del agua. Pero mis hermanos, la palabra misma nos va a indicar otra dirección. Escucha lo que dice. Muy bien. Ponnos a Hebreos, mis hermanos. Hebreos también nos va a hablar de este pasaje. Hebreos 12:29. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Muy bien. Hebreos 12:29 nos dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Nos está hablando de la esencia de nuestro Dios. Y al decir fuego consumidor significa
que puede disciplinar. En Marcos 1:8 nos dice aquí la Escritura. Dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí no dice con fuego, sino con Espíritu Santo. Ahora, Lucas 3:16. Tenemos que ir viendo lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se menciona: os bautizará en Espíritu Santo. Y luego agrega: y fuego. Muy bien. San Juan 1:33. ¿Qué nos dice acá concerniente a esto mismo? San Juan 1:33. Dice la palabra: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí no se agregó con fuego, con poder y fuego. Muy bien. ¿Se estará hablando de lo mismo? Se está hablando de lo mismo. Entonces, qué importante es comprender esto. En Hechos 1:5, ¿qué nos dice la palabra en Hechos 1:5? El libro de los Hechos es un libro del Espíritu. Y el Espíritu Santo se manifiesta de una manera maravillosa a través de este libro. Portentos y maravillas. Hechos 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está hablando de lo mismo. Y no está agregando con poder y fuego. ¿A qué hace esta referencia? Ahora, busquemos también en Hechos 11:16. En Hechos 11:16. ¿Qué nos dice aquí la palabra en Hechos 11:16? Dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Muy bien. ¿Es el mismo bautismo? Es el mismo bautismo. Mientras que el bautismo del Espíritu alude a una realidad primaria para los creyentes. O sea, dentro del bautismo, dentro del cuerpo de Cristo, también está implícito que vendrá un poder de gloria y gracia. Pero ese poder se va a desarrollar conforme nosotros alcancemos la plenitud del Hijo de Dios. Vayamos creciendo en el poder de esa gracia. O sea, el Señor mismo está diciendo que necesitamos alcanzar la imagen del Hijo de Dios.
Cuando comenzamos a depender del Espíritu, entonces ese fuego vendrá, ese poder vendrá y comenzarán a operarse cosas maravillosas. Liberación, sanidades. Escuche, esto lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, y aquellos comenzaron a predicar el Evangelio, como Felipe, habían sanidades, habían liberaciones, habían portentos. A tal punto que Felipe fue trasladado de ese lugar hasta Azoto, 40 kilómetros. Fue traspuesto, dice. Y fue traspuesto en todo su ser, con su cuerpo. Totalmente fue llevado. Mis hermanos, esto habla de una dependencia total hacia el Espíritu Santo, en la dirección del Espíritu. El Espíritu le hablaba. Pablo le hablaba al Espíritu. Entonces estamos hablando de que ese poder se comienza a manifestar conforme crecemos en la gracia del Espíritu. A pesar de que fueron bautizados, Pablo sigue recomendando la experiencia de ser llenos del Espíritu. Y lo dice Efesios 1:18, sed llenos del Espíritu. La plenitud del Espíritu nos lleva a la manifestación de poder. O sea, no es de otra manera. Nos está hablando de una manera muy especial acá la Escritura. Entonces, cuando comenzamos a vivir en espíritu, comienzan a haber manifestaciones. ¿Qué tipo de manifestaciones? Pues veámoslas, mis hermanos. En 1 Corintios capítulo 12, aquí vamos a encontrar lo que el Señor nos quiere dar. 1 Corintios capítulo 12. Muy bien. ¿Ya lo tiene? Magnífico. Verso 8. Empecemos en el verso 8. Muy bien. Quiero iniciarlo en el 4, mis hermanos, perdonen. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Cuando se habla de la manifestación del Espíritu, es la manifestación del poder del reino. A uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, pero a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de santidad por el mismo Espíritu. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, entonces Dios nos está hablando que conforme, escuche bien, conforme crecemos en la dependencia del Espíritu, en la obediencia y en la santidad de Dios, los dones vendrán y aflorarán. Y necesitamos movernos en una dimensión muy especial. En otras palabras, básicamente, el bautismo del Espíritu Santo significa convertirse, ser incorporado al cuerpo de Cristo. Debería entenderse que por el bautismo en el Espíritu Santo, el carismático o pentecostal tradicional
no se refiere a ese bautismo del Espíritu que se produce en la conversión por medio del cual el creyente es incorporado en el cuerpo de Cristo por la fe en su obra redentora en la cruz. Hacen alusión a que es otro bautismo. Pero mis hermanos, cuando viene el bautismo sobre tu vida y el Espíritu Santo desciende con todo el poder del reino para tu vida. ¿Cómo se va a manifestar? De acuerdo a la dependencia que tú tienes con el Espíritu Santo. Y el Señor dice que Él nos santificará y nos limpiará. Es poderoso esto, mis hermanos. Si queremos estudiar este tema, tenemos que entrar y pensar que hay cosas que hemos entendido mal. ¿Qué dice Romanos 6:3? ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Bueno, fuimos bautizados en su muerte. Eso es lo que dice la palabra. Entonces tenemos que estar muertos al pecado, pero vivos para la gloria de Dios. El verso 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él. Escucha bien. Por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto es maravilloso. Esto es parte de lo que es el reino de Dios. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un solo espíritu. Y si nos vamos a Gálatas, capítulo 3:26. Muy bien. Busquemos Gálatas 3:26 y versículo 27. ¿Qué nos dice la Escritura? Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice que todos sois hijos de Dios. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Detengámonos un minuto acá. ¿Puede usted ver la magnitud de lo que está diciendo aquí la Escritura? Porque todos los que fuimos bautizados en Cristo, o sea, en el cuerpo del Señor, que fuimos conformados como iglesia, ¿os habéis revestido de Cristo? El ser revestidos de Cristo es con todo el poder y la gloria que le fue dado por el Padre a Él. Y nosotros nos introducimos dentro del cuerpo de Cristo como iglesia. En ese poder maravilloso tenemos que responder. Entonces no podemos decir, es que yo no tengo ningún don. Claro que lo tienes. Pero primero tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. ¿Cuántos se movieron en el poder del Espíritu? Y luego cayeron. Y su caída fue muy fuerte, estrepitosa. Y que no se han levantado. Dejaron de operar en ese poder. Hay muchas iglesias que les está pasando eso. Muchas. Y hay muchas que viven una apariencia. Necesitamos vivir la realidad y la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida.
Esto es bien importante. Y Dios te llama a vivir una vida de relación con Dios. Y esto es únicamente a través de su Espíritu. ¿Por qué no le damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado? Su palabra es clara. Muy clara. Padre, gracias. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por conocer el propósito de tu palabra para nuestra vida. A ti te damos gloria, Señor. Transforma, Señor, la vida de la iglesia. Transforma esta familia, Señor, esta vida que está escuchando. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, comience a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Que a través del Espíritu, Señor, alcancemos santificación para presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen nada que avergonzarse. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Damos gloria a Jesús. Gracias porque a través del Espíritu nos está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Les bendecimos. Por favor, no se pierda la siguiente parte de este estudio. Y no se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Muchas bendiciones. Amén.